Hola. Bueno, espero que este podcast sea útil para dejarnos llevar por el misterio de las letras de María Luisa Bombal, revisitar su voz, disfrutar el poderoso discurso de una escritora que nunca temió al convencionalismo de su época, porque mira borbotones, con valentía y delicadamente a la vez. Sentimos cómo fluye su caudal narrativo, con palabras que se entrecruzan en una melodía poética repleta de pasión, de sensibilidad. María Luisa Bombal es una de las escritoras chilenas más relevantes del siglo XX, es gran inspiradora de nombres de la literatura latinoamericana, toda una adelantada a su tiempo. Pues sin embargo sentimos que poco se ha reconocido masivamente su talento. Entonces vamos sin prisa y sin pausa, como bien se dice, y recuerde que esta serie de podcasts sobre mujeres tiene el propósito de visibilizar escritoras. A ver, según datos biográficos, María Luisa Bombal nace el 8 de junio de 1910 en Viña del Mar, dentro de una familia de la alta burguesía. Su fantasía fue incentivada por los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm. Cuentan sus biografías que a los 8 años ya escribía poesía. Tenía apenas 10 años cuando muere su padre. 2 años después, la madre y las hijas se trasladan a París, donde hacen sus estudios. Por lo tanto, es claro en María Luisa Bombal su formación francesa. Sin duda, influyó muchísimo en su escritura y ella misma reconoce los escritores que influyeron sus obras, y ahí ubicamos pues a los poetas malditos, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, y además toma ahí en Francia clases de violín y estudia arte dramático. En abril de 1931, cuando tenía 20 años, regresa a Chile. Pues como era lo usual, su madre esperaba que ella se casara con algún joven de la alta aristocracia chilena, pero pues la Bombal elige incorporarse a los círculos intelectuales y a la Compañía Nacional de Dramas y Comedias, donde actúa en diversas obras. Y vemos ya en ella, en María Luisa Bombal, el talento artístico y además la intelectualidad. Pero en esa época recuerde que pues las mujeres están asignadas a casarse y a tener hijos, y esta imagen la van a convertir ante los ojos de la sociedad pues en alguien demasiado inteligente para ser una mujer excéntrica, una mujer liberal, con comentarios incluso atrevidos, irreverentes, su preferencia por hablar con los hombres y no con las mujeres. Entonces imagine aquellas reuniones sociales donde las mujeres estaban en un grupo aislado, ¿no?, de los hombres que conversaban sobre temas intelectuales y artísticos. Pero pues a pesar de esas excentricidades, ella también se sentía atrapada por la noción sexista de que la mujer únicamente había nacido para amar y ser amada. Pues ¿qué cree? Entonces aparece en su vida Eulogio Sánchez, un hombre que cumplía plenamente con los códigos de la masculinidad en aquellos años, un hombre con fama de seductor, un líder de la milicia republicana, y pues se enreda con él. María Luisa Bombal se enamora terriblemente y claro, después de la pasión fervorosa sigue el abandono. María Luisa todas las tardes va a casa de Eulogio, lo espera durante horas, ya se ha de imaginar usted que esta mujer inteligentísima se sentía frustrada, adolorida por el desamor de su amante, y dice el chismógrafo literario pues que regresaba sola cubierta por una espesa niebla. Qué historia, ¿eh? Pues para desagraviarla o tal vez para dar el golpe definitivo a la relación, el mentado Eulogio Sánchez la invita a cenar a su casa y pues por su actitud ella comprende que él no la ama. Entonces María Luisa se levanta de la mesa, sube al dormitorio de Eulogio, saca el revólver que él guardaba y en el momento en que estaba a punto de dispararse a sí misma en el corazón, pues se desvía el arma y se hiere en el hombro izquierdo, un intento de suicidio. Y bueno, imagínese, en Chile, en aquella época, con una doctrina
católica, ¿no? Todo un pecado ese intento de suicidio, un verdadero escándalo en las esferas de la alta sociedad, y pues por esta razón, el 3 de septiembre de 1933, la madre la envía a Buenos Aires pues para ser protegida por Pablo Neruda y por la esposa de este, y el poeta, junto con sus actividades diplomáticas, pues la llevaba, ¿no?, a la bohemia bonaerense, y María Luisa siempre lo acompañaba a esas reuniones de escritores, de artistas, siendo ella pues la única mujer. Y así es como formó parte de la élite intelectual de Buenos Aires en aquella época, y entre otros escritores, pues conoce a Federico García Lorca, que en ese tiempo estaba en Argentina, a Oliverio Girondo, entre otros, incluso cultivó amistad con Jorge Luis Borges. A los 24 años, María Luisa Bombal escribe La última niebla, inspirada en el amor, el sexo, el abandono, vividos con Eulogio Sánchez. Esta novela no solo es uno de los textos más originales y destacados de la vanguardia, pues debido a una elaboración de una compleja noción de la realidad en la cual se fusionan lo real, lo soñado, lo ensoñado, de una manera muy ambigua, a través de un lenguaje poético, pues que reafirma por sobre lo racional toda la esfera como del inconsciente, de lo sensorial, y pues también es uno de los hitos más importantes de la narrativa escrita por mujeres latinoamericanas. Por primera vez, una escritora exhibe la experiencia del placer. En La última niebla, la protagonista describe, por primera vez decimos, en toda la narrativa latinoamericana, el orgasmo femenino. En aquella época, decimos, por primera vez, en La última niebla. Leo ahora. Entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del lecho. Su cuerpo me cubre como una grande ola viviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo, y no sé por qué empiezo a quejarme, y no sé por qué me es dulcemente quejarme, y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, en La última niebla se manifiesta también una abierta denuncia de la desigualdad de género que hizo de la mujer un otro inferior y subordinado. La última niebla fue extensamente elogiada por la crítica en su momento, pero creemos que hoy la leemos muy poco. Seguimos entonces. En 1938 la novela La amortajada creó una reacción semejante y obtuvo el Premio Municipal de Literatura en Chile. Le cuento. Ana María, ya muerta, es capaz de ver, oír, sentir y recordar, adquiriendo un nuevo comprender de su existencia, mientras alguien, interrumpe sus vivencias para guiarla en el descenso hacia la muerte. Hay un contrapunto aquí entre lo real y lo maravilloso o lo sobrenatural, que crea una especie de simultaneidad de tiempos y de espacios que culmina con la incorporación de la protagonista, de Ana María, al ámbito cósmico. Y pues contradiciendo a toda la visión católica, imagínese usted, que postula un polvo eres y polvo serás, el cuerpo de ella, por el contrario, se reintegra a la materia primordial del universo, una especie como de eterno retorno, en el cual la muerte es sinónimo de una nueva gestación y modalidad de vida. Bueno, ahora le comparto palabras de la amortajada. Comprende que en ella dormía, agazapado, aquel amor que presumió muerto, que aquel ser nunca le fue totalmente ajeno y era como si parte de su sangre hubiera alimentado siempre una extraña que ella misma ignorase llevar dentro, y que esa extraña hubiera crecido así clandestinamente al margen y a la par de su vida, y comprende que, sin tener ella conciencia, había esperado, había anhelado furiosamente este momento. Era preciso morir para saber ciertas cosas. Ahora comprende también que en el corazón y en los sentimientos de aquel hombre ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada.
De haberlo sabido antes, muchas noches, desvelada, no habría encendido la luz para dar vuelta a las hojas de un libro cualquiera, procurando atajar una oleada de recuerdos, y no habría evitado tampoco ciertos rincones del parque, ciertas soledades, ciertas músicas, ni temido el primer soplo de ciertas primaveras demasiado cálidas. Mire cómo en toda la obra, y lo iremos viendo, de María Luisa Bombal, persiste una visión de lo femenino unido a la naturaleza primigenia. Por ejemplo, en su cuento titulado En trenzas, escrito en 1940, la cabellera larga de la mujer semeja a las verdes enredaderas y las algas unidas al agua, porque es el lazo ancestral que la une a la naturaleza. Escucha estas palabras de el cuento En trenzas. Porque día a día los orgullosos humanos que ahora somos tendemos a desprendernos de nuestro limbo inicial. Es que las mujeres no cuidan ni aprecian ya de sus trenzas. Positivas ignoran que al desprenderse de estas ponen atajo a las mágicas corrientes que brotan del corazón mismo de la tierra. Porque la cabellera de la mujer arranca desde lo más profundo y misterioso, desde allí donde nace y tiembla la primera burbuja, que es desde allí que se desenvuelve, lucha y crece entre muchas y enmarañadas fuerzas hasta la superficie de lo vegetal, del aire, y hasta las frentes privilegiadas que ella eligiera. ¡Qué narrativa tan extraordinaria! Y en el cuento, la historia de María Griselda, María Luisa Bombal, muestra que la relación mujer-naturaleza posee serias implicaciones culturales que impiden la posibilidad de una armonía de género en una sociedad en la cual los hombres, dirigidos por las metas de la civilización, se proponen modificar y explotar la naturaleza con un afán de lucro. Pues ahí le va este fragmento. La vegetación se detenía al borde de una estrecha playa de guijarros opacos y duros como el carbón de piedra. Mal resignado en su lecho, el río corría a borbotones, estrellando enfurecido un agua agujerada de remolinos y de burbujas negras. El Mayeco. Rodolfo le explicó que María Griselda no le tenía miedo y le mostró, erguido allí en medio de la corriente, el peñón sobre el que acostumbraba tenderse largo a largo, soltando a las aguas sus largas trenzas y los pesados pliegues de su amazona, y le contó cómo al incorporarse ella solía hurgaba riendo su cabellera chorreante para extraer de entre esta, cual una horquilla olvidada, algún pececito plateado, regalo vivo que le ofrendara el Mayeco, porque el Mayeco estaba enamorado de María Griselda. Pues de manera significativa, muy significativa, Brígida, protagonista del cuento El Árbol. Mire que este cuento es mi preferido. Es uno de los cuentos más famosos de la literatura latinoamericana. Brígida vive un matrimonio que reitera las convenciones machistas, las convenciones de ese tiempo, y sigue siendo en muchos sentidos todavía ahora esas convenciones, casi como si fuera de institución. Y Brígida se refugia en su cuarto bajo la sombra de un gomero que lo convierte en retazo de la naturaleza. Y dentro de una estructura innovadora que reproduce el temple y el ritmo de la música de Mozart, Chopin, Beethoven, el hecho masculinamente práctico de cortar el gomero, pues hace comprender a Brígida, la protagonista, que debe separarse de su marido e iniciar una nueva existencia. Escuche. No tienes corazón, solía decirle a Luis, latía tan adentro el corazón de su marido que no pudo oírlo sino rara vez y de modo inesperado. Nunca estás conmigo, nunca cuando estás a mi lado, protestaba en la alcoba, cuando antes de dormirse él abría ritualmente los periódicos de la tarde. ¿Por qué te has casado conmigo? Porque tienes ojos de venadito asustado, contestaba él y la besaba. Y ella, súbitamente alegre, recibía orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza cana. Oh, ese pelo plateado y brillante de Luis. Luis, nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo cuando eras chico. Y nunca me has contado tampoco lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los 15 años. ¿Qué dijo? Se rió, lloró.
¿Y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza? Y en el colegio, tus compañeros, ¿qué decían? Cuéntame, Luis, cuéntame. Mañana te contaré. Tengo sueño, Brígida. Estoy muy cansado. Apaga la luz. Pero mire, pese al éxito literario, María Luisa Bombal sigue atrapada en los códigos castrantes. En 1934, tratando de escapar del estigma dado a la mujer solterona, se casa con el pintor argentino Jorge Larco en un acuerdo que le daba a ella la categoría de mujer casada y a él lo protegía de los prejuicios sobre la homosexualidad. Se divorciaron unos meses después y a pesar de varias relaciones amorosas, en 1940, cuando tenía ya 30 años, aún no se había vuelto a casar. Regresa a Chile con una seria depresión y lleva en su cartera una pistola, porque está al borde del suicidio. Para ella había sido Eulogio Sánchez quien le había malogrado la vida para siempre. Para siempre. El 27 de enero de 1941, desde la puerta del Hotel Crillon, ve salir a Eulogio de un edificio, corre tras él, lo alcanza y le dispara 3 tiros que no le hacen gran daño, pero este acto significó para ella meses de cárcel y el repudio de la sociedad chilena y argentina. Su única alternativa fue irse a vivir a Nueva York, donde en 1944 conoce al conde francés Fall de Saint-Pal, con quien se casa unos meses después. Hacia 1946 ofrece sus 2 novelas a una editorial norteamericana que acepta publicar la versión en inglés de La Amortajada y le pide que extienda La Última Niebla. Ella pues opta por escribir otra novela en un estilo mucho más acorde con los lectores de Estados Unidos y le piden los derechos para realizar una película. Sin embargo, pues en Estados Unidos su talento creativo se trunca al sentirse en una cultura totalmente ajena. En carta escrita en 1960 afirma: me siento como una flor machacada allá abajo en el pavimento y entre el lodo que ha dejado la nieve. En el 69, después de la muerte de su esposo, vive por un tiempo en Argentina. En el 73 regresa definitivamente a Chile, pues cuenta con poco dinero y ansía obtener el Premio Nacional de Literatura que le fue repetidamente negado, argumentando estas gentes dedicadas a premiar a los escritores argumentaban que su obra era demasiado breve, ignorando también su prestigio internacional, una destacada escritora latinoamericana. Ella está tristísima, según le cuenta a su hermana en una carta, donde dice: esta muerte en vida que es mi vida, porque así la siento. Es que estoy enferma del alma y he perdido toda alegría y deseo de vivir, además de sufrir constantemente de una inexplicable, insoportable angustia. María Luisa Bombal muere el 6 de mayo de 1980, sin saber acerca de que ya estaba por aparecer la traducción en inglés de La Última Niebla y de todos sus cuentos. Se publicarían 3 meses después, tendrían 6 ediciones junto con traducciones a varios idiomas. Mientras la publicación, también en España, por Six Barral, de sus novelas, de sus cuentos, tendrían 7 ediciones consecutivas. Esto no llegó a saberlo, que abundaron ediciones y traducciones de su obra y que fue, después de su muerte, admirada en numerosos lugares del mundo. Sin embargo, pese a esta admiración y pese a todas las ediciones, faltan más, mucho más lectores y lectoras que leamos, que releamos sus maravillosas e indispensables obras. Nunca será suficiente lo que se lea, lo que se escriba, lo que se hable de la grandiosa María Luisa Bombal. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.